Conversación, súper contenta de poder tener un programa que como siempre conecte, inspire, pero sobre todo les brinde a ustedes, nuestros emprendedores, los recursos que necesitan para poder seguir adelante con sus negocios, tomar una idea de negocios, o por qué no, como en el caso de hoy que empezamos nuestro programa con nuestro queridísimo abogado Diego Galler, tomar decisiones desde donde ustedes se encuentren o ya sea en los Estados Unidos acerca de cuáles son los caminos legales para poder lograr una estabilidad en este país y tener pues la oportunidad de tener una residencia permanente y eventualmente una ciudadanía. Así que estamos con Diego Galler, abogado de inmigración, amigo de la casa. Diego, bienvenido a Emprendiendo con Pasión. Hola, Lizeth, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todas las personas que te están viendo. Bueno, Diego, una de las cosas que siempre nos preguntamos quienes estamos en este camino o que vivimos aquí en los Estados Unidos es, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder obtener una visa de inversión? Digamos que yo estoy en estos momentos en mi país, estoy en Colombia, en México, y bueno, las cosas políticamente complicadas en nuestros países en estos momentos y comienzas como a pensar en opciones. ¿Pudieran mencionarnos, digamos, las más, digamos, no las más difíciles, todas son difíciles, pero digamos, donde hayan mayor oportunidades para que eventualmente una persona pueda tomar este tipo de decisiones? Perfecto, sí, claro. Bueno, el mundo de inmigración en Estados Unidos se divide en las visas de no inmigrante y, como hablabas hace un ratito, en las residencias permanentes. Entonces, normalmente las personas primero llegan a Estados Unidos con una visa de no inmigrante, así como las personas tienen visas de turistas, existen otras muchas visas más y van literalmente de la A a la Z. O sea, hay muchos tipos de visas. Hay visas, por ejemplo, para personas que son estudiantes, que quieren venir a estudiar a Estados Unidos, como tú mencionaste, visas de inversión, que están creadas para que un empresario invierta dinero en Estados Unidos y pueda crear una empresa y así poder venir. Hay visas para importadores, exportadores, visas para profesionales, personas que tengan un título universitario y hay una empresa de Estados Unidos que les haga una oferta de trabajo. Hay visas para ejecutivos que están trabajando en una empresa en su país de origen y son transferidos al país de Estados Unidos cuando la empresa abre una sucursal aquí. Entonces, existen muchos tipos de visas para muchos tipos de perfiles diferentes. Entonces, perdón, adelante. No. Lo que te iba a decir es, en este universo de visas, como tú mismo lo mencionas, digamos, estos trámites de visas, digamos, en el caso de que una persona quiera hacer una visa aquí, ¿se empiezan a hacer desde nuestros países de orígenes o por el contrario es algo que se tiene que comenzar a hacer en los Estados Unidos usando un abogado de inmigración en los Estados Unidos? Bueno, la verdad es que depende del tipo de visa. Por ejemplo, las visas más comunes que son las de turistas, cada uno las hace en su país de origen. Las visas de estudiantes es lo mismo. Hay otros tipos de visas, por ejemplo, que son muy complejas, las visas de inversión, que es uno de los temas de hoy. La visa de inversión conviene, a ver, no hay ninguna visa que requiera o que exija un abogado, pero es como yo siempre le digo a mis clientes, es como un dentista, uno se puede hacer la limpieza solo o puede ir de un dentista. Es lo mismo con las visas. Entonces, en el caso de una visa de inversión que sí es compleja, es bueno estar acompañado de un abogado de inmigración. Y este proceso, que es un proceso bastante complejo, se puede iniciar estando uno en su país de origen. No tiene que estar en Estados Unidos para hacerlo. El abogado que está en Estados Unidos lo va a acompañar y lo va a ir ayudando en este proceso hasta que se termine la aplicación y pueda presentarse en el consulado americano en su país a pedir la visa correspondiente. Ahora, si ya estamos en los Estados Unidos, Diego, ¿existe alguna posibilidad de hacer una visa de inversión ya viviendo en los Estados Unidos, digamos, si tú llegas con una visa de turista, por ejemplo? Bueno, la gran respuesta a tu pregunta que siempre los abogados damos es depende. ¿Y de qué depende? Depende de muchas variables. Si una persona vino con visa de turista y todavía está en estatus legal, es decir, dentro de los 6 meses que el gobierno le da normalmente cuando entra, sí puede hacer un cambio y puede cambiar su estatus a otro tipo de clasificación. Puede ir a hacer una solicitud, volver a su país de origen y hacer una solicitud de visa. Muchas personas vienen con visa de turista, arman su negocio y después se vuelven a pedir la visa a su país o se quedan en Estados Unidos y hacen un cambio de estatus. Ahora, personas que se quedaron fuera de estatus, ellos no van a poder pedir una visa, depende del tiempo que hayan estado fuera de estatus, y no van a poder hacer un cambio de su situación migratoria dentro de Estados Unidos. Por eso digo depende, porque cada caso es un universo. Entonces sí es importante siempre tener una consulta con un abogado para ver la situación individual, ¿no?
Ok, en este tema de visas de inversión, que también es un universo muy amplio, que depende de muchísimas cosas, digamos, para hacer una visa de inversión en Estados Unidos, ¿cuál es el capital mínimo requerido y si la consigues, esto te da derecho a una residencia y eventualmente a una ciudadanía, o también hay casos de casos, Diego? Bueno, mira, primero, para explicarle a la gente, la visa de inversión es una visa que el gobierno creó para personas que son nacionales que tengan un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, Colombia, México, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá califican. Venezolanos no califican a menos que tengan otra nacionalidad como italiana, española, etc. Eso es lo primero. Lo segundo es que el gobierno exige invertir un monto de dinero sustancial, y ahora vamos a hablar a responder a la pregunta que tú me estás haciendo, en un negocio en Estados Unidos a riesgo, que sea un negocio que comience operaciones, que genere operaciones, que sea un negocio activo, que facture, que contrate empleados, etc. Entonces, lo primero que tú me preguntaste es el monto sustancial. ¿Cuánto es lo mínimo? Y la ley no determina ningún mínimo. Por experiencia, los abogados sabemos cada consulado más o menos qué es lo que están buscando y qué es lo que están viendo. Entonces no es lo mismo el consulado de Colombia, el consulado en Argentina, el consulado en México, y no es lo mismo hacer un cambio de estatus en Estados Unidos. Entonces, como la ley no tiene un mínimo, nosotros recomendamos siempre por lo menos hacer una inversión de alrededor de por lo menos unos $100.000. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir tener una estructura en el negocio que me permita generar empleo y me permita generar más dinero que el inversionista necesita para vivir. Normalmente cuando la inversión es muy chiquitita es más difícil cumplir estos requisitos, pero no es imposible. Nosotros hemos hecho cambios de estatus en Estados Unidos con inversiones de 60, $70.000, o sea, no hay problema con eso. Ahora, si vamos a ir a un consulado, por ejemplo, sabemos que el consulado americano en Argentina es muy exigente, va a buscar inversiones de 150 a $200.000. Quizás una inversión de $50.000 no la van a aprobar. Por eso es muy importante ver cada caso en particular. Ok, Diego, en este caso existen ciertos negocios que califican dentro de una visa de inversión, o básicamente pudiera ser cualquier idea de negocios que siempre y cuando tenga este capital pueda ser aprobado, o existe un listado. Estos son los negocios que se requieren. Mira, tu pregunta es excelente. La primera respuesta es que es cualquier tipo de negocio. Nosotros le decimos a los clientes, pueden armar un negocio desde cero, pueden armar una franquicia, pueden comprar un negocio que ya existe, pueden asociarse con alguien que ya tenga un negocio y comprarle el 50% de ese negocio. Ahora, a veces vienen personas y me dicen, yo soy ingeniero y quiero hacer una empresa de consultoría de ingeniería, ¿la puedo hacer? Yo le digo, sí, pero requieres invertir dinero y que ese dinero se pueda utilizar. Muchas veces negocios de consultoría no exigen más que una laptop y ahí no hay una inversión. Entonces el gobierno va a ser difícil que me apruebe una visa de inversionista si el negocio no requiere una inversión inicial o una inversión sustancial. Entonces hay que ver muy bien cómo desarrollar eso para poder justificar esa inversión en dinero y gastarlo en lo que en inglés se llaman los startup costs, que son los costos de inicio, los costos que yo voy a tener para poder abrir las puertas de mi negocio. Diego, cuando una persona tiene esta idea de negocios o quiere hacer la idea de negocios, o bueno, definitivamente tiene el dinero, tiene la idea de negocios o ya arrancó el negocio, es un negocio que funciona, que lo han hecho, que tienen la experiencia, ¿solo basta con tener un abogado de inmigración, o esa visa requiere planes de negocio, requiere estudios de mercado? ¿Qué tanto exige? Y si es solo para el inversionista, o ese inversionista puede emigrar con su familia. ¿Cómo funciona el universo al final? Bueno, voy a empezar por la última parte, que es más fácil. Las visas de inversión permiten a esposos e hijos menores de 21 años poder venir a Estados Unidos con todo el mundo con la visa. Y el principal del negocio va a poder solamente trabajar en su negocio, el esposo dependiente puede, si quiere, tener un permiso de trabajo y trabajar donde quiera. Eso es lo bueno de esta visa. Ahora, volviendo a la primera parte, ¿qué se necesita? La respuesta que te damos los abogados, depende. ¿De qué depende? Si yo voy a comprar un negocio, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene un negocio y yo le voy a comprar el 50% de su negocio, no necesito mucho más que una persona, además del abogado de inmigración, que pueda darle un valor a ese negocio y justificar que lo que yo estoy invirtiendo vale ese 50%. Ahora, si yo voy a empezar un negocio desde cero, entonces ahí sí, necesito un consultor de negocios que pueda hacer un plan de negocios, necesito un contador que me ayude con la parte fiscal, necesito un abogado corporativo que me ayude con la creación de la empresa y las negociaciones de los contratos iniciales. Entonces hay que armar, normalmente la gente arma un equipo de personas para poder ser exitoso, no solo en el inicio y en obtener la visa, sino después, durante el negocio, ¿no?
Ok, una vez aprobada esa visa, ya para terminar, porque bueno, aquí vamos a dejar todos los datos de Diego Galler, si necesitan contactarse con él, una consultoría o una consulta, pues ahí van a tener toda la información. Pero una vez que una persona, el gobierno le dice, usted ha sido aprobado, esto es eterno, esto lo aprueban por un tiempo determinado, luego se renueva. Háblanos de ese proceso para poder llegar a una residencia. Perfecto. Siempre se puede renovar, siempre y cuando el negocio funcione y siga cumpliendo los requisitos de la E2. Entonces, mientras el negocio funcione, se puede renovar. Siempre las visas o los cambios de estatus lo van a dar por un tiempo determinado. Y las visas la van a dar por el tiempo de reciprocidad con el país. Hay países que la van a dar por 5 años, por 3 años, por 3 meses, por 1 año, depende del país de origen. Ahora, para poder llegar a la residencia, la visa E2 solita, por sí sola, no da una residencia, sino que hay que buscar diferentes estrategias. Si la persona tiene un negocio en su país de origen y lo mantiene y tiene empleados y el negocio en Estados Unidos genera empleo, se puede hacer un tipo de residencia. Si, por ejemplo, le hacen una oferta de trabajo después al esposo o a la esposa, se puede hacer otro tipo de residencia. Si invierten después un monto más grande, de $500,000, $1 millón, con el programa EB5 de creación de empleo, pueden tener una residencia. Entonces hay caminos que nosotros después vamos armando con nuestros clientes para que de una forma u otra puedan llegar a la residencia. Ok, entonces la recomendación definitivamente es, si usted está planeando vivir en los Estados Unidos de una manera legal, esta es una de las avenidas, digamos, más realistas y más objetivas para poder dar ese primer gran paso. Ya en el transcurso del tiempo, pues digamos que la gran conclusión de esto es que sí existe la posibilidad y que además es un trabajo conjunto. Así que no sea, aunque dice, como dice Diego, ¿verdad? Si usted puede ir al dentista y se hace la limpieza solo, pero es mejor estar asesorado. Hay mucha letra menuda en todo este tipo de visas. Y muy importante, señores, no es lo mismo ir donde un paralegal, son perfectos, ayudan mucho, son personas que saben, pero no tienen la experiencia, ni los conocimientos, ni las credenciales de un abogado de inmigración. Y si usted va a hacer una inversión tan grande, es mejor que empiece bien asesorado. Esa es nuestra recomendación. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero no sea la última vez que te tengamos aquí en Emprendiendo con Pasión. Un abrazo y feliz día. Muchísimas gracias, Lisette. Un abrazo grande, cuídate mucho y gracias por la invitación.